Hola a todos, muy buenas tardes. Damos comienzo a este programa titulado Tiempo de Retorno. Qué lindo que es poder compartir con todos ustedes en una, voy a decir una tarde linda, pero porque estoy en directo ahora desde la ciudad de Córdoba y quiero compartir con todos ustedes, digo tarde, pero seguramente ustedes los van a estar viendo a este programa ya después en otro horario, o quizás ya lo está viendo en vivo, porque ya hemos comenzado a transmitir y estamos en vivo desde el canal de TV Retorno. ¿Que dónde está eso? Esto está en www.retorno TV. Me está viendo ahora en vivo por Facebook, entonces ya viéndome en vivo por Facebook, entonces usted ya está en contacto con nosotros, muchos ya entraron, ingresaron y estamos ya en contacto en esta linda tarde en la ciudad de Córdoba, soleada, con una linda temperatura y en un día de elecciones donde en un ratito nada más ya se va a cerrar el momento de los comicios. Esto porque lo digo en vivo, después usted lo va a ver en otro momento, obviamente que cuando lo vea, ¿cierto? Se va a encontrar con que esto ya pasó. Esto está siendo grabado el día 12 de mayo por la tarde. Y el programa que hemos titulado, o se llama Tiempo de Retorno, este es el programa número 9 que estamos haciendo en una serie de capítulos donde usted podrá seguirnos en todo lo que estamos enseñando. Y ahora justamente hoy estamos enseñando lo que sería Camino a Pentecostés. Hoy voy a estar hablando sobre este tema, parte número 3, o sea que tengo dos programas anteriores, la parte 1, la parte 2 y ahora hoy la parte 3 que voy a compartir con todos ustedes, donde voy a estar dando, obviamente, profundizando un poco más para que aquellos que están en contacto con la palabra de Dios y les gusta esto, puedan seguirnos. También entendemos que mucha gente que nos ve en vivo, ¿cierto? Nos ve, o sea, hace clic en un celular, nos está viendo y bueno, no está casi una hora como lo que yo hago el programa viéndonos allí, pero tiene la oportunidad después de entrar a lo que sería mi página de Facebook, donde estoy transmitiendo ahora, y allí entra lo que sería mi perfil, donde están los videos, y allí va a encontrar toda la serie de todos los videos. Aunque yo les recomiendo algo mejor todavía que esto. Usted verá acá abajo ahora que dice info@retorno.tv, es el lugar donde usted puede escribirnos correo electrónico. Entonces, bien, yo ahora le voy a poner otra información que también es bien importante, porque allí sería donde usted nos puede encontrar ahora lo que yo le voy a decir. Si usted ingresa a esta página que tiene aquí abajo, que dice www.retorno.tv, cuando usted ingresa, allí tiene arriba como un índice para hacer clic, obviamente, y en un lugar dice maestros y allí le baja un listado de distintos maestros que tiene Retorno o personas que estamos enseñando la palabra. Siempre le voy a recomendar que abra el del doctor Horacio Corneli, porque es un facultativo y tiene una manera de enseñar muy, pero muy profunda. Aquellos que me escuchan a mí obviamente van a ver que yo hablo superficial los temas porque es obvio, intento llegar a gente que no tiene quizás conocimiento de los temas que estoy hablando, pero hay otras personas que conocen bien del tema y tienen la oportunidad de ingresar allí donde dice maestros, busque el doctor Horacio Corneli, busque los temas que a usted le interesan y allí va a tener una profundidad académica realmente importante. Pero para lo que estaba hablando, también puede ingresar ahí, está mi nombre, y cuando hace clic en mi nombre, allí va a encontrar la serie de videos donde podrá verlos en el tiempo libre, en el tiempo que usted quiera aprender, en el tiempo que usted disponga para ello. Entonces, voy haciendo una presentación, un arranque del programa con esto que es la información general para que usted pueda saber no solamente del tema que yo voy a estar hablando ahora, sino también que usted pueda ingresar y ver los temas que usted quiera en su momento, ¿no? Porque, obvio, algunos quieren ver por la noche, otros por la mañana, otros les sobran tiempos libres por la tarde, y ahí puede ver y ahí va a tener muchísima información para compartir. Muy bien, yo le dije que yo estaba en vivo, y estoy en vivo, ¿no? Estoy ahora. Claro, mire la hora que tiene aquí abajo, esa es la hora donde yo estoy haciendo el programa. Si después usted, cuando yo estoy haciendo el programa y estoy diciendo esto y usted mira la hora y no coincide con la hora en su reloj, es que ese programa ya no está en vivo, porque si no me manda un mensaje o algo así y yo obviamente no voy a poder responderle. Ahora sí, porque
No sé si voy a poder responder ahora, pero por lo menos ahora, si usted ingresa y deja un saludo, yo voy a estar leyendo lo que usted dice al aire en el momento que corresponda, o que yo voy haciendo pausas para poder leer. Porque voy a estar hablando. Eso es lo que tiene este programa de tiempo de retorno, que yo puedo estar hablando y voy parando, leo, digo algo, y bueno, y eso hace que tengamos o estemos en contacto. Por ejemplo, ahora, mire, acaba de escribir el pastor Julio Encina. Él es de Mendoza y está escribiendo, dice: hola pastor, bendiciones, el Señor derrame toda su bendición conforme a su palabra, pastor. Muy bien, muchísimas gracias. Él está escribiendo, lo está haciendo desde Mendoza y bueno, compartió, y yo lo puedo leer porque estoy en el momento que puedo hacerlo. Después estoy hablando, me inspiro un poquito con la palabra y es lógico que voy a ir haciendo como paraditas para poder leer algunas cosas que algunos vayan escribiendo. Bueno, le dije que el tema que hoy voy a estar hablando es un tema continuado porque viene de 2 capítulos anteriores donde ya estuve hablando sobre esto, que es el camino a Pentecostés. ¿Por qué? Porque ahora mismo, es cierto, vamos camino a Pentecostés, estamos en lo que sería el día 22 de los 50 días. Pentecostés, o la palabra Pentecostés, es la cuenta de los 50 días. Eso es lo que quiere decir la palabra Pentecostés. En hebreo, la palabra Pentecostés, y cuando digo en hebreo, porque en el original es así, es la palabra Shavuot. Shavuot bien, es la palabra, el plural de la palabra Shavuot, que es semana. Entonces, en el hebreo quiere decir semanas, solamente eso. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 23, allí están las fiestas del Señor, la fiesta de Yahweh. Ahí están cada una de sus fiestas, y esta fiesta se llama las fiestas de la semana, son fiestas de Él. Aunque yo lo expliqué en los 2 programas anteriores, tengo que explicarlo también ahora. No confundir las fiestas judías con las fiestas de Dios. Las fiestas de Dios están en Levítico 23 y no son fiestas judías, sino son fiestas de Dios. Porque el Señor, cuando empieza Levítico 23, lo aclara bien. Estas son mis fiestas. Esas fiestas son en el día que Él señala. No es en el día que yo quiera hacerlo, sino en el día que Él dice que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una cita. O sea, nosotros usamos la palabra fiestas, pero la palabra que se utiliza ahí es moad o moadín, cuando son fiestas, y significa citas de Dios hacia nosotros. Él nos está citando un día a que nosotros estemos con Él. ¿Cuál es el día? El que Él dice. ¿Por qué es Pentecostés? ¿O por qué se llama Shavuot? Cualquiera de las dos, ¿cierto? Pentecostés es porque la cuenta de 50 días. El día 50 es el día que Él nos cita. En la palabra original, que es Shavuot, es la fiesta de las semanas. Son 7 semanas. Entonces, después de la 7ª semana cumplida, al otro día, usted multiplique 7 semanas por 7 días, son 49 días. Entonces, se cumplieron las 7 semanas, al otro día, por la mañana, es la fiesta de Pentecostés. De eso se trata lo que yo voy a estar hablando ahora, o continuando con lo que ya vengo hablando anteriormente. Entonces vamos camino a eso, vamos en dirección a eso, porque primero lo ubico a donde estamos ahora, para alguno que quizás no lo sabía. Bueno, ahora estamos justamente, ya le dije, en el día 22. Ayer terminó, o se cumplió, la 3ª semana. Hoy es el día 1 de la semana, o sea, van 3 semanas cumplidas más un día. Si usted hace la cuenta, son 21, hoy es 22. Vamos camino al día 50. Yo le voy a mostrar cómo en la Biblia está esto, así, contado, y cómo está, ya lo mostré en el capítulo anterior, cómo Pablo contaba los días para el día de Pentecostés, estar en Jerusalén. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 20. O sea, ¿qué sacamos en el inicio del programa? Entendemos ya que es el nombre de la fiesta, entendemos que es una fiesta de nuestro Dios, es una fiesta que Él nos cita a nosotros en el día que Él señaló, y es una fiesta que nosotros debemos contar 50 días. ¿Desde cuándo es el día 1? Bueno, desde la resurrección de Jesús. Jesús murió, resucitó al 3er día, y desde ahí, ¿cierto? Ese día de resurrección se llama la fiesta de las primicias. Jesús murió en una Pascua
la primer fiesta. Ahí nomás inicia los días de panes sin levaduras, y el próximo día de los 7 días que son los panes sin levadura, el día sábado que se encuentra en medio, al otro día, ese es el primer día, o sería, perdón, el día de las primicias. El día de las primicias es el día que Jesús resucitó. De ahí se cuentan 50 días y viene la fiesta de Pentecostés. Cuando Jesús murió en la Pascua, todos lo sabemos, Él resucita en el día de las primicias. O sea, resucita para primicias. Entonces allí, eso está establecido en la Biblia, cuando María Magdalena quiere abrazar, o sea, va a la tumba, perdón, voy a hacer un poquito para atrás, ¿no? Ella va a la tumba a llevar las especies aromáticas y demás, encuentra que Jesús no estaba en la tumba, está llorando, vienen los ángeles, y después cuando cree ella que es el hortelano, el que cuida todo ese lugar, Jesús le dice, soy yo. Y allí ella lo quiere abrazar. Cuando ella lo quiere abrazar, que era muy, pero muy temprano por la mañana, Jesús le dice, no me toques, mujer, porque todavía no he subido al Padre. En la fiesta de primicias se llevaba una ofrenda, en este caso al sacerdote, ¿cierto? Al sacerdote del templo. Jesús tenía que cumplir esa fiesta. Él tenía que llevar su ofrenda, su primicia al Padre. Entonces ella le dice, no me toques, que no he subido al Padre. Él necesitaba subir al Padre a llevar su ofrenda, su gavilla. Todo esto está en los programas anteriores, ¿no? Entonces solamente lo estoy mencionando para que usted tenga, para que usted tenga una especie de información, pero claro, debería después volver a los otros programas si no lo escucho. Ahora, si usted viene en secuencia de la programación, entonces viene muy bien porque ya seguramente escuchó esto. O quizás porque en su iglesia también enseñan esto, que es muy importante. Porque alguno dirá, ¿y para qué es todo esto? ¿Y para qué enseña esto? ¿Qué está enseñando el pasado? ¿Y para qué queremos saber tanto el pasado? No. Usted tiene que saber que ahora se aproxima una fiesta que se llama Pentecostés, ¿cierto? Le voy a decir que esa fiesta, el día 50, va a caer 9 de junio. O sea, yo se lo adelanto porque si ya estamos en el día 22, podemos saber que el día 50 va a caer el día domingo 9 de junio. Ese día es una fiesta que hay una cita en Dios, o sea, Dios le está citando a usted, a mí, a todos los que creemos en Él, porque Él ahí quiere hacer algo especial. ¿Y qué es lo que quiere hacer ahí algo especial? Es lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, el versículo 8, ¿cierto? Ahí cuando Jesús le anuncia a los discípulos, era el día 40. Escuche, capítulo 1 de Hechos está hablando del día 40 de la muerte de Jesús, o sea, después de la resurrección de Jesús en el día 40, que después Él asciende a los cielos. Y Jesús le dice a los discípulos en el versículo 8, quédense aquí, no se vayan, porque de aquí a pocos días, era el día 40, faltaban 10 días, dice, vendrá la promesa de mi Padre. Entonces quédense en Jerusalén. Después, más adelante, ahí en el versículo 8 dice, para que reciban el poder de lo que Dios prometió, el poder de Dios, ¿cierto?, a nuestras vidas, ¿cierto? Después yo lo voy a estar leyendo para que usted se quede bien claro. Ahora lo estoy diciendo de memoria para ubicar lo que es el día de Pentecostés. Dice, para que me sean testigos en todos lados. Después lo voy a leer al versículo para que lo tengamos. Ahora estoy un poco usando la memoria para que usted pueda definirlo y pueda entenderlo allí donde está, hacia dónde vamos. Entonces, esa fiesta de Pentecostés, usted va a recibir poder de Dios para ser testigo. Usted va a recibir algo de parte de Dios para que usted pueda efectivizar su ministerio y poder cumplir con aquello que Dios le ha mandado. Entonces usted tiene que hacer este camino de Pentecostés para llegar ese día preparado para poder recibir lo que Dios quiere darle en el porcentaje que sería el 100% de lo que Dios quería darle. Porque si usted no se va a preparar, usted va a estar en ese día, si es que va a la fiesta de Pentecostés, si es que va al día señalado por Dios, a la cita de Dios, entonces usted, si es que va a llegar y obviamente no va a estar preparado para recibir aquella promesa del Padre, ¿cierto? Que algunos dicen el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo usted ya lo tiene, Pero en esta fiesta
lo que usted va a recibir es una porción más, es algo más de parte de Dios para que usted pueda ser testigo. Ese es el objetivo. ¿Y para qué es el Espíritu Santo también en nuestra vida? Para guiarnos a toda verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es su palabra, para poder entender, interpretar. Esta fiesta es una fiesta que de las 7, Pascua, panes sin levaduras, primicias, y acá yo voy a cambiar, a ver si puedo cambiar mi dedo, voy a poner ahora sí, y pongo esta que sería Pentecostés. Después vienen 3 fiestas más, trompetas, el Día del Perdón y tabernáculos. Tiene 3 para acá y una al medio. Pascua representa aquella salvación que el Señor nos dio. No hicimos nada para merecernos, fue su gracia que Él nos salva. Ahora entramos, después de la primera fiesta, entramos a los panes sin levadura. Nosotros tenemos que quitar la levadura de nuestro ser. En esos 7 días, ¿cierto?, de esa fiesta, nosotros estamos haciendo búsqueda de levadura para poder encontrar lo que está mal en nuestra vida, ya sea el pecado, ya sea el autoritarismo que tengamos, ya sea aquellos que le agregamos a la palabra o aquellos que le quitamos a la palabra. Todo eso tiene que ver con levadura. Entonces nosotros tenemos que observar, buscar 7 días, mirándonos interiormente para encontrar todo eso, porque nosotros somos un vaso donde adentro primero tiene que estar limpio, porque allí está el poder de Dios, allí está la gloria de Dios. Entonces nosotros somos el vaso que contiene, o el templo que contiene al Espíritu Santo de Dios, y nuestro vaso tiene que estar limpio, sin levadura. Entonces ahí nosotros observamos y de ahí mismo decimos: Señor, esta es la levadura que encontré, voy a trabajar para quitar esta levadura de mi vida. Bien, ahí viene primicias, que es la tercera fiesta, donde yo me acerco a Dios y presento una ofrenda, gratitud, de algo de mí a Dios. No estoy hablando de pesos, sino que estoy hablando de ofrenda. Yo mismo me presento a Él para poder servirle. Y Dios ve la actitud. Primero, nos salvó, empezamos a quitar todo lo malo de nuestra vida, venimos a ofrecernos delante de Él, y a los 50 días viene esta fiesta, y Él nos da poder para poder ser testigos de Él. Y ese mismo poder, que es el poder del Espíritu Santo de Dios, ese mismo poder también nos enseña, nos guía a toda verdad. Y algo más, ¿cierto?, que después vamos a ir deshojando. Entonces, en este camino así cortito que yo voy haciendo, llegamos a esa fiesta y ahí recibimos ese poder. ¿Ese poder para qué? ¿Cierto? Para ser testigos. ¿Y qué más? Para guiarnos a toda verdad. Porque después de eso viene otra fiesta, que es la número 5, que se llama trompetas. Y si nosotros estamos llenos, y fíjese, somos un vaso, ¿qué tenemos que sacar? Toda levadura, sí, pero también ¿qué tenemos que sacar de ese vaso? Todo lo mío que hay, para que Él sea en mí. Como dijo Pablo, ya no soy yo más el que vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Cierto? Quitar lo suyo también, ¿cierto? Lo suyo, cómo usted maneja su vida y empezar a vivir su vida con la voluntad de Dios. Bueno, de eso se trata. Yo también estoy en este camino y yo estoy en el día 22 como usted, porque el día 50 vamos a tener ese hermoso encuentro, esa cita con el Señor. Él es que nos cita. No es que nosotros pusimos una fecha, no, nosotros no pusimos ninguna fecha, Él la puso. Y si Él la puso, nosotros solamente tenemos que ir a esa fecha que Él nos marca. Entonces, yo le voy a explicar en el día de hoy ese camino, ¿cierto? Para ayudarle, para aquellos que tienen la comprensión, bueno, poder hablar sobre el tema. Y aquellos que no entienden, bueno, saben que ya los 50 días se cumplen o es el día 9 de junio. Ese es el día de Pentecostés que Dios dice. Usted va a encontrar que muchas iglesias lo hacen el 25 de mayo, buscan un feriado, un fin de semana largo, no sé, o otros lo hacen en otro día, algunos lo hacen en agosto, otros lo hacen en septiembre, bueno, porque son las fiestas de ellos. Entonces, generalmente ellos que hacen la fiesta cuando quieren, y me escuchan a mí o a otro hablar de esto, dicen: no, esto están judaizando, esas son las fiestas de los judíos. No, esta no es la fiesta de los judíos, esta es la fiesta de Dios, porque el Señor dice que es su fiesta y en el día que Él lo dice. Entonces yo puedo responder a ellos y le podría decir: la que vos hacés es una fiesta tuya, porque vos decís el día de Pentecostés lo voy a hacer el 25 de mayo y lo hace el 25 de mayo, entonces es tu fiesta, porque Dios te cita después de los 50 días,
¿cierto? Del tiempo de su muerte, o sea, de su resurrección, perdón. Él muere en una Pascua, resucita el tercer día, para el día de primicias. Del día de primicias se cuentan 50 días. Yo después le voy a mostrar a los discípulos cumpliendo esta fiesta. A los discípulos cumpliéndole esta fiesta. Después ya le mostré en el capítulo anterior, que quizá lo repase después, vamos a encontrar a Pablo, 25 años después de la muerte de Jesús, cumpliendo esta fiesta y haciendo el camino de 50 días para llegar a Jerusalén. Porque esta fiesta hay que ir a Jerusalén. Claro, ahora no, porque no hay templo, ¿cierto? Pero tenemos que ir al Señor. Usted es el templo del Espíritu Santo, entonces nos tenemos que congregar, reunir, ¿cierto? En distintas familias o iglesias, llame como quiera, y ahí nosotros estar en esa fiesta. De eso se trata lo que yo estoy hablando, es por eso que intento darle una breve explicación. Vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 19, para tener bien básico, ¿cierto? Bien simple. Aquí vamos a ver al pueblo de Dios, contando los días, primero, a Dios contando los días, porque Él fue el que nos enseña, el que le enseñó a Moisés cómo tenía que hacer, y acá vamos a ver al Señor hablando, y vamos a ver al pueblo de Dios cumpliendo esos días, y llegando al día 50, y van a ver lo que pasó el día 50. Después yo voy a ir al libro de los Hechos, y vamos a ver que allí también, en el día 50, ocurre exactamente lo mismo que acá, porque esto que vamos a leer ahora es una sombra profética de lo que había de suceder. ¿Qué es lo que había de suceder? Moisés escribió todo acerca de Jesús sin saberlo. Ahora, cuando llega Jesús, Él cumple esa fiesta y enseña, ¿cierto? Jesús, luego que la cumple, enseña que esto es una cita de Dios y que nosotros también debemos hacerla. Bien, yo la verdad que me siento muy feliz de hablar de estas cosas, a pesar de que mucha gente a veces nos escribe, o me escribe, voy a decirlo directamente, me escribe, hablando de judaizar y no sé cuántas hierbas más que la gente le pone, ¿no? O cosas que la gente le pone. Yo estoy simplemente leyendo la Biblia sin levadura. ¿Qué quiere decir sin levadura? No estoy agregando ni quitando nada. Fíjense que Jesús nos enseña que los fariseos le agregaban a la Biblia. Jesús nos enseña y se los dice en la cara, ¿cierto? Ustedes le agregan mandamientos, que esos mandamientos lo único que hacen es hacer que la gente se aparte de los verdaderos mandamientos de Dios. Y después van a ver que los saduceos, otros grupos religiosos de la época de Jesús, ¿cierto?, le quitaban. Por ejemplo, los saduceos, entre tantas cosas, no creían en la resurrección. Ellos lo leían en la Biblia, pero decían, no, pero nosotros no creemos que esto sea así. ¿Me entiende? O sea, le quitaban. Bueno, entonces, han pasado 2000 años y todavía hay lugares, que no voy a decir fariseos ni saduceos, porque tengo que decir lo actual, ¿cierto? Pastor de acá, pastor de allá, sacerdote de acá, sacerdote de allá, iglesia de acá, doctrina de acá o doctrina de allá, que algunos le agregan y otros le quitan. Y un poquito la bronca que da es que aquellos que no le agregan ni le quitan son llamados judaizantes. Yo leo como está en la Biblia y enseño las cosas como está en la Biblia. Jesús recordó la palabra que Dios le mandó a Moisés como estaba en la Biblia, como estaba en la Escritura, y por eso lo rechazaban, porque ellos le habían agregado y otros le habían quitado. Hoy pasa exactamente lo mismo, y hasta me animo a decir que es peor, porque hoy tenemos la tecnología que antes no estaba, y la tecnología ayuda muchísimo a que cualquiera diga cualquier cosa. Claro que alguno puede decir, ¿y cómo yo sé que usted no dice cualquier cosa? Muy fácil, porque usted me tiene que escuchar, ¿cierto? Y después de escucharme, no diga, sí, es como usted dice, no haga eso. O sea, también, hasta le digo, si quiere no me crea, pero anote y después vaya a la Biblia y lea. Si la Biblia dice eso, ya no fui yo, ya es la Biblia que lo dice. Entonces, ni siquiera gracias debe decirme, nada. Lo que tiene que hacer es decir, epa, Dios dice esto, sí, es verdad. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que Jesús en el día 40 ascendió, está en la Biblia. O sea, no le estoy agregando ni quitando. Y le dijo, antes de ascender, le dijo, quédense aquí, que de aquí a pocos días
va a venir la promesa de mi Padre. Y vino la promesa del Padre. ¿Cuál fue la promesa del Padre? El Espíritu Santo. ¿Cierto? Les dio el poder. ¿Para qué? Para que les sean testigos. De hecho, pueden verlo, que el día que se cumplió fue el día de Pentecostés. ¿Por qué sabemos que fue el día de Pentecostés? Porque primero la Biblia lo dice y segundo, porque ellos estaban en el aposento alto y cuando ellos salen afuera estaba toda la gente. Está Pedro en el pórtico de Salomón y comienza a hablarle, o sea, eso pasa en el capítulo 3 del libro de Hechos, pero anteriormente también estaban ellos hablando y dice que la gente que estaba, que eran millares de personas que estaban en ese lugar, veían lenguas de fuego aparecer sobre ellos, escuchaban sonidos y muchas cosas que ahora lo vamos a ver en el capítulo 19 de Éxodo, cuando fue la primera vez, y después lo vamos a ver en Pentecostés y usted verá que fue igual. Entonces, y allí la gente se asombraba porque había partos, había medos, había, no sé, voy a decir nombres, había árabes, había turcos, había italianos, había griegos. Y los discípulos, cada uno hablaba en el idioma de ellos. No estaban hablando en lenguas angelicales ni en lenguas espirituales. No, estaban hablando en lenguas, o sea, en idiomas que ellos entendían. Es por eso que estaban haciendo ellos. Habían recibido el poder de Dios, esas lenguas de fuego que venían sobre ellos, y estaban testificando, como dice la Biblia. ¿Qué le estoy agregando ahí? Absolutamente nada. Le estoy diciendo que ellos estaban hablando porque descendía esas lenguas de fuego. Ahora sí voy a interpretar algo a mi manera, ¿no? Vamos a nombrar uno, a Pedro. Posiblemente Pedro, no hablaba en, a ver qué idioma puede ser, en turco. ¿Cierto? Él no hablaba en turco, él hablaba en hebreo y vamos a suponer que hablaba griego, ¿cierto? Pero esa lengua de fuego cayó sobre él y empezó a hablar en turco. Todos los turcos que estaban ahí, que no eran los mismos israelitas que habían venido de Turquía, que obviamente porque vivían en Turquía hablaban turco también, los escuchaban hablar en su propio idioma. ¿Qué hablaba Pedro? Lo que hablaba Pedro era testificar de Jesús. Vino el poder de Dios sobre Pedro y Pedro testificó a ellos. Y la gente se asombró de que ellos estaban hablándole en sus propios idiomas a todos los que estaban en ese lugar. Bueno, de eso se trata lo que estamos hablando, y a eso es donde vamos ahora en este momento para que usted pueda verlo. Yo repito algo que dije anteriormente y lo quiero enfatizar. Usted escuche, tenga todas las dudas que tenga y está bien. Después vaya a la Biblia y compare. Es verdad que algunos quieren una fiesta a su manera. Yo quisiera una fiesta que el Espíritu Santo venga y que nos caigamos y demos vuelta y hagamos un montón de cosas. Bueno, esa es la fiesta que usted quiere. La fiesta que Dios dice que es la fiesta donde el Espíritu Santo de Dios desciende con poder y nos da ese poder para que nosotros podamos testificarle al mundo. Yo quiero eso. Yo lo que estoy haciendo ahora de alguna manera es testificando, pero quiero caminar estos días hacia el Pentecostés para tomar más poder de Dios, más fuerza de Dios, para poder testificar aún más todavía. De eso se trata este camino que vamos en el día 22. Le animo entonces a que busquen el libro de Éxodo capítulo 19 para que podamos avanzar y rápidamente, y vamos a ver que acá está dando fechas. Y dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Bien, acá hay una ubicación y hay tiempo. Primero, llegaron al monte Sinaí. En el monte Sinaí, arriba del monte, fue donde Dios habló con Moisés y luego le dio las tablas de la ley o las tablas de los mandamientos y Moisés baja. Eso para que nos ubiquemos. Era en un monte. El pueblo venía caminando por el desierto y el día 1 del mes tercero llegan ahí, al pie del monte. Tenemos que aclarar que la Pascua es el día 14 del mes primero. Ese día fue el que ellos comieron y luego por la noche vino el ángel
pasó por los que tenía marcada los barrales de la puerta, no entró, pero en todos los lugares que no había sangre, en los dinteles y en las columnas de las puertas de las casas, mató al primogénito. Una vez que eso terminó de suceder, que fue un gran lamento en todo Egipto, murieron todos los primogénitos, aún el hijo de Faraón. Faraón dejó salir al pueblo de Dios. Ese fue el día 14, el día 15 fue el día 14 fue cuando comieron la Pascua, se quedaron en la casa y a la medianoche, que ya era el día 15, pasó el ángel de la muerte y de allá salieron el día 15. En el mes primero, el día 15, salen de Egipto. Ahora hagamos la cuenta. El día primero del mes tercero es muy fácil. El mes 2 tiene 30 días. 15 del primero ya son 45. Y 1 del día primero son 46 días. Ya estaban ahí, al pie del monte. ¿Cuántos días habían pasado para llegar al pie del monte? 46 días. Bien, fíjese ahora, porque vamos a seguir contando para que vean que cuando Dios le habla a Moisés y al pueblo desde el monte de Sinaí, fue el día 50. Entonces, Pentecostés es la cuenta de los 50 días. O en el nombre hebreo que es Shavuot, es la cuenta de las 7 semanas cumplidas. 7 semanas cumplidas son 49 días, más 1, que es el día que Dios visitó al pueblo, sería 50. La fiesta de Pentecostés es contar hasta el día 50 que habla. Si la tienen en griego, le dice lo mismo que en hebreo. Qué bueno, porque nos facilita el trabajo, porque si no coincidiría, bueno, algunos tendríamos que decirle, mire, crea que en hebreo fue escrito así, y ya sería un poquito más complicado. Qué lindo que es saber que la Biblia nos da las fechas exactas. Pero sigue escuchando esto en el relato que yo intento decirle. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. ¿Qué monte? Sinaí. Venían por un desierto, está el monte del Sinaí, ¿cierto? Es algo alto. Ellos venían por el desierto. Acamparon. Acamparon significa que pararon y armaron sus carpas. ¿En qué día? Ya se lo dije recién, en el día 46. No dice la Biblia en el día 46, pero la Biblia te va a dar relatando, te dice en el día tercero, en el primer día del mes tercero. Haga la cuenta que es muy sencillo y se va a dar cuenta que si sale en el día 15, ¿cierto? Tiene 15 días del mes primero, 30 días del mes segundo, más 1 del mes tercero, tiene 30 más 15, 45 más 1, 46. Y dice que acamparon allí. Entonces, y Moisés subió al monte. Escuche. Y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Miren, ustedes estaban allá y yo los saqué de allá con poder y los traje acá donde estoy yo. No quiere decir que Dios vivía ahí, sino que ahí ese era un lugar de encuentro en el día 50. La fiesta de Pentecostés, hoy estamos a día 22, hay un encuentro en el día 50. ¿Se da cuenta? Bien, cuando muere Jesús, resucita, empieza la cuenta del día de la resurrección, 50 días, a los 40 días Jesús se despide de ellos y le dice, de aquí a pocos días viene la promesa de mi Padre, quédense juntos aquí en Jerusalén. Y cuando reciban ese poder, ese poder les dará a ustedes que puedan testificar de mí. Ese es el día de Pentecostés. ¿Cuándo ocurrió lo que Jesús dijo? De aquí a pocos días. Ocurrió el día 50, en el día de Pentecostés. La Biblia nos dice que estaba todo el pueblo reunido en esa fiesta y allí descendió el Espíritu Santo, ¿cierto? Venían lenguas de fuego, había sonidos, trompetas, todo eso, y la gente escuchaba, quedaron atónitos ahí, todos mirando. Bueno, eso fue el día de Pentecostés. ¿Se da cuenta cómo coincide el Viejo Testamento con el Nuevo? ¿Por qué? Porque no cambió nada, sigue siendo lo mismo, solo que aquel Pentecostés del Éxodo 19 era una sombra profética de algo que había de suceder y se cumple en el tiempo de
Jesús. Recuerde que todo esto que yo voy hablando, intento hacerlo simple. Y pido disculpas a aquellos que son muy más o mucho más profundos en la palabra de Dios, porque quizás querrán que entre más a fondo la palabra. Es por eso que yo le digo siempre, entre a la página de Retorno TV, que puedes tener, la ve acá abajo, www.retorno.tv. Cuando entra allí a la página, usted haga clic en Maestros, busque al doctor Horacio Corneli, busque en sus temas Pentecostés y va a tener una profundidad realmente sorprendente. Eso lo hablo para aquellos que están más avanzados, ¿cierto? Para aquellos que me escuchan a mí y después quieren más, hagan lo mismo, vayan y busquen ahí. Para aquellos que son nuevecitos, ¿cierto? Digamos, que recién están viendo estas cosas, que quizás no las sabía, como yo también, después de 30 años de creyente, hace 5 años que yo aprendí estas cosas, entonces quiere decir que no hace falta tener 50 años, 10 años, 3 años de creyente. Si no lo sabe, no lo sabe, trate de aprenderlo, porque esto es importantísimo para su vida espiritual. Muy bien, voy a ir avanzando rapidito para que poder terminar. No creo que, voy a terminar el programa de hoy, pero después quedan más capítulos porque hasta el día 50 voy a seguir hablando de Pentecostés. Cuando termine Pentecostés, seguramente hablaré otros temas y después cuando estemos cerca de la fiesta de trompetas, que es la fiesta número 5, entonces ahí me dedicaré a hablar de la fiesta de trompetas y de las que siguen después. Pero ahora quisiera enfocarme en esta para que usted llegue el día 50 con un vaso bien preparado, su vaso, su vida. Usted es un vaso de barro, ¿cierto? Que tiene un tesoro ahí adentro. El tesoro es Dios mismo dentro suyo. Nosotros ya hemos trabajado en la levadura. Es algo, un ensayo que hemos hecho, algo que debemos hacer todos los días, ¿cierto? Y ahora estamos intentando sacarnos a nosotros mismos de ese vaso para que quede más lugar para llegar al día de Pentecostés, para que Él pueda. No es la llenura del Espíritu, quiero aclarar, usted puede ser lleno del Espíritu Santo hoy, mañana, pasado, ¿cierto? Pero yo estoy hablando de que aquel día Él nos pueda dar una porción especial para que nosotros podamos ser testigos. Ya lo somos, yo estoy testificando y usted seguramente que también testifica de Jesús, pero vamos a recibir una unción especial para testificar más, ministerio, dones, talentos, más todavía para poder hacer más efectivo el trabajo para Él. Quien está interesado que testifiquemos de Él es Él, pero quien tenemos que estar interesado para que tengamos esos, también somos nosotros, porque si yo no acepto, no quiero y no me preparo, entonces no me va a dar eso, porque necesito yo tener una actitud de preparación para poderlo recibir. Bien, quedó claro que no estoy hablando que usted va a recibir el Espíritu Santo para que después digan, ¿cómo? Sí, yo ya lo tengo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquella unción especial, de aquel poder de Dios para poder testificar de Él. Y para que el Espíritu dentro nuestro nos pueda hacer recordar su palabra, instruir en su palabra, guiar en su palabra. Entonces, avancemos un poquito más. Ahora pues, el Señor lo llama a Moisés y le dice, sube. Estamos en el día 46, Moisés subió. Después va a ver que Moisés sube, baja. Ahí se fue el día 46. Ahí también se fue el 47 de la cantidad de veces que Moisés subió y bajó, lo que subir un monte. No me voy a detener en eso porque todos más o menos lo sabemos, ¿cierto? Demoraba horas para llegar arriba y cuando llegaba arriba Dios le decía, ahora anda y decile esto al pueblo. Por ejemplo, acá le dice el Señor, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire lo que Dios quería. Haga de cuenta que en mi mesa, voy a sacarle la partecita de abajo para que vea. A ver, mire, ahí la saqué. ¿No salió? Sí salió. Bueno, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces, ahí le saqué para que pueda ver bien. Mire, entonces ahora usted puede ver que acá hay una Biblia, acá hay un teclado, acá hay un teléfono, acá hay esto. ¿Esto qué nos muestra o qué representa? De que hay muchos pueblos, pero Dios le está hablando a uno, que era este que estaba acá. O sea, este que estaba acá, que sería Israel. Estaba en el pie del monte. Y le está diciendo, a ustedes, si guardan mi pacto, guardan mis mandamientos, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Sabe la cantidad de gente que dice, ay, yo soy un especial tesoro delante de Dios? Sí.
O sea, le estoy afirmando, sí, puede serlo, si usted guarda el pacto y guarda sus mandamientos. Si no, no. Es muy fácil porque es lo que está escrito en la Biblia. Y ahora dice, no, pero eso era para antes, porque después de Jesús para adelante, no, después de Jesús para adelante sigue siendo lo mismo, porque Jesús dice, si me amáis, si yo te amo, Jesús, guardad mis mandamientos. Entonces estamos en la misma. Entonces, si yo digo que les amo, debo guardar sus mandamientos. Bueno, voy a volver a poner esto acá porque era para mostrarle nada más que acá tenía estas cosas, ¿cierto? Y poder usar el ejemplo del pueblo y demás. Ahí. Muy bien. Entonces, vamos a seguir leyendo. Y dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. O sea, subió y volvió a bajar. Eso es lo que estamos hablando, que está sucediendo ahora en ese lugar. Muy bien. Ahí está. Entonces, estoy ahora en el versículo, acuérdense, en Éxodo 19. Ahora estoy en el versículo 8. Volvió Moisés, habló esto al pueblo, y el pueblo respondió. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, o todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés volvió a subir de nuevo y le refirió esas palabras, las palabras del pueblo, se las refirió al Señor. ¿Lo entendió? Hasta ahí va clarísimo. Subió, le dijo Dios, anda a decirle esto, bajó, le dijo esto, el pueblo dijo, todo lo que él diga haremos, volvió a subir. Entonces, el 9 dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. ¿A dónde estaba Moisés? Arriba, en la punta del monte. Dios iba a hablar con Moisés, pero todo el pueblo tenía que escuchar abajo. Imagínense la llanura, estaba el campamento, ellos tenían que acercarse hasta un cierto límite del monte y de allá iban a escuchar, iban a ver una nube espesa, Moisés hablando con Dios, no iban a ver eso, pero la voz de Dios la iban a escuchar ellos desde allí abajo. Con la tecnología de hoy se supone que fue así. Con la tecnología de hoy, hermano, nada que ver, ¿no? Es para dar una suposición. El pueblo estaba abajo del monte, hagan de cuenta que habían puesto todo un equipo de propalación de parlantes, y allá estaba Moisés con un micrófono, quizás inalámbrico, y bajaba la voz hasta abajo. Nada que ver con aquel hecho real. Es como para que usted entienda. Dios hablaba con Moisés y Moisés no estaba así de los gritos de Dios, porque Dios le hablaba a él cara a cara, pero abajo el pueblo estaba escuchando. Y ya va a ver cómo escuchaba el pueblo. Y Yahweh dijo a Moisés, el 10, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero. Oiga, ya esta es la tercera vez que Moisés sube y baja. Si tiene horas de subida y horas de bajada, ya del día 46 pasamos y ya estamos en el 47. O sea, el 47 ya terminado. Y le dice, santifícalos hoy, 48, y mañana, 49. Y el día tercero es el día 50. Yo hablaré contigo y con ellos. Eso es lo que nosotros estamos viendo en este momento en la palabra de Dios. A mí me gustaría hacerle una pregunta, porque ya estamos preparados para esto, que ya estamos ubicados. Y va a ver que yo no es que vaya a saltear algunas cosas, voy a seguir leyendo, pero en el capítulo siguiente es cuando Dios le habla a Moisés y le dice, ¿cierto? El primer mandamiento, el segundo mandamiento, que ya voy a llegar ahí. El tercero y los 10 mandamientos. Cuando Dios le dice los 10 mandamientos, todo el pueblo escucha. Luego Moisés baja y después Moisés está con ellos, Dios lo vuelve a llamar a Moisés hacia arriba y Moisés está 40 días y 40 noches allá arriba del monte Sinaí y el pueblo está abajo. Primero Dios fue oralmente, le dio los 10 mandamientos, oralmente. O sea, como yo estoy hablando ahora, Dios le habla a ellos, le dice, no, mandamiento 1, 2, 3, ya lo vamos a ver, los mandamientos. Y después Moisés sube, está 40 días allá arriba
y Moisés baja con las 2 tablas que Dios le dio escrita con su dedo. Cuando Moisés baja, porque quiero hacer una pregunta, por eso avanzo. Cuando Moisés baja, se encuentra que el pueblo, como Moisés no venía, lo esperaron 1 día, 2 días, 10 días, 15 días, 20 días, y como no venía Moisés, le dijeron a Aarón: epa, parece que Moisés ha muerto, a Moisés le pasó algo. Entonces, hacenos un Dios, le dijo a Aarón, y Aarón le pidió oro, plata, y le hizo un becerro de oro. Y cuando Moisés baja con las 2 tablas de la ley, imagino lo feliz que bajaba Moisés con los mandamientos escritos por Dios, por el dedo de Dios, el pueblo estaba adorando una imagen. ¿Qué es lo primero que estaban haciendo el pueblo de Dios? Invalidando el primero y el segundo mandamiento que Dios le había dado, que ya lo vamos a estar hablando. Entonces Moisés se enojó tanto que rompió las 2 piedras. Pasado eso, un tiempo, que son más de 3 meses, Dios lo vuelve a llamar a Moisés y le dice: ahora vení conmigo, pero las piedras no las pongo yo, ponelas vos, alízate 2 piedras y subí al monte. Él sube al monte y Dios vuelve a escribirle los 10 mandamientos sobre una piedra, y Moisés baja después de 40 días. Mire que lo estoy haciendo todo rápido, ¿no? Estoy hablando de 3 meses en un ratito. Lo que quiero hacer, la pregunta es esta. Dios oralmente habla al pueblo, ¿cierto? A Moisés arriba y al pueblo abajo, que ahora lo vamos a escuchar, ¿cierto? Lo que Dios dice, que está escrito. Después se lo escribe a Moisés en una piedra. Luego Moisés rompe las piedras de la bronca, porque el pueblo se puso a adorar a una imagen, se hizo otro Dios. Y después, a los 3 o 4 meses, Dios lo vuelve a llamar para que suba de nuevo y Él le vuelve a dar las piedras. ¿Qué hay en esas piedras y qué hay aquel día que Dios le habló? Los mandamientos. 3 veces. Primero, oralmente. Segundo, en las piedras que Dios mismo le dio. Moisés no preparó ninguna piedra. Y en la tercera oportunidad, Moisés tuvo que hacer las piedras, pero no escribirla. La escribió con su dedo el Señor. O sea que 2 veces lo escribió con su dedo. Entonces yo la pregunta que quiero hacer antes de continuar es esta. ¿Será que Dios 3 veces hizo esto? Los mismos 10 mandamientos, 3 veces, se lo dijo oralmente, se lo escribió en una piedra, rompieron la piedra, lo volvió a escribir en una piedra, para que hoy, en el año 2019, digamos, ya están abolidos. ¿Será que alguien se anima? Claro, yo lo escucho decir regularmente, los mandamientos están abolidos. Eso ya pasó, porque yo ahora vivo en la gracia. O sea, Dios hizo todo eso y lo mandó a Jesús para que Jesús diga: mi Padre ya abolió todo eso, ya lo tiró todo eso. Creemos hoy en este año 2019 algo que está escrito en la Biblia, donde Jesús en ningún momento, al contrario, Jesús dijo: no vine a abolir los mandamientos, sino vine a cumplirlos y a enseñarles su verdadera interpretación. Quien me ama debe guardar mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Los mandamientos de Jesús, Él dijo: yo no vine a enseñar nada nuevo. Yo estoy aquí enseñando lo que el Padre dice que yo tengo que enseñar. ¿Y qué es lo que el Padre dice que yo tengo que enseñar? Enseñar aquello que esté escrito por mi Padre. Jesús, en una oportunidad vino alguien y le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El joven rico. Y Jesús le respondió al joven rico y le dijo: obedece los mandamientos. O sea, ahí está. Entonces, ¿pero qué mandamiento, Señor? Si ya tú aboliste los mandamientos. Él no abolió ningún mandamiento. Dice: mi carga es liviano y mi yugo es fácil. Por lo tanto, no es nada difícil sus mandamientos. ¿Por qué? Porque para eso nos dio de su espíritu, para poder ayudarnos a hacerlo. Y cuando erramos, abogado tenemos para con el Padre. De eso se trata. Entonces, ¿cómo yo voy a conocer lo que está mal si nadie me dice lo que está mal? Pues acá Dios nos está diciendo lo que Él no quiere. Por ejemplo, ahora vuelvo a esto porque la pregunta fue la siguiente. 3 veces Dios hizo esto. Y después envía a su propio Hijo para que la gente vuelva a la casa del Padre, vuelva al Padre, retorne al Padre, retorne a la palabra. Lo hizo 3 veces a esto 3 veces ahí en el tiempo de Moisés, y luego lo hizo con Jesús, para que muchos puedan decir ahora con tanta facilidad:
ya están abolidos. Yo vivo por la gracia. Yo quiero decirle que yo soy salvo por gracia. No soy salvo por obedecer los mandamientos. En ninguna manera soy salvo por obedecer los mandamientos porque no puedo. Pero soy salvo por gracia. Pero por amor a quien me salvó, obedezco los mandamientos. ¿Por qué? Porque Él me dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Quien no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso. Y el mentiroso no entra en el reino de los cielos. ¿Qué mandamientos dejó Jesús? Mire, alguno puede decir, Jesús nos dio el gran mandamiento. Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Sí. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. ¿Sabe que estos dos mandamientos, primero, ya estaban escritos en el libro de Deuteronomio? Jesús estaba recitando aquellos dos mandamientos. Son dos mandamientos que resumen los 10. Los 5 primeros que tienen que ver con el Padre y los 5 segundos que tienen que ver con el prójimo. Amarás a Dios, los 5 primeros, que ya lo vamos a ver. Y amarás al prójimo. Son 5 y 5. Están resumidos los 10 en 2 partes. Uno es a Dios y el otro es al prójimo. ¿Qué está haciendo? Un resumen no significa descartar lo demás. Yo estoy haciendo ahora un resumen de todo lo que está escrito en la Biblia. Si no, tengo que leerles toda la Biblia. Se supone que es así. Entonces, de esta manera, yo quiero ir adelantando. Claro que he llegado a un momento que tengo que leer algo que realmente es poderoso. Porque en el versículo 15, estoy en Éxodo 19, 15. Y dijo al pueblo, estad preparado para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, o sea, esto es el día 50, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dice, y Moisés sacó del campamento, recuerden, estaba la montaña, estaba el campamento y había un espacio, porque no fueron al pie de la montaña a acampar, estaban a una distancia. Moisés sacó todo el pueblo del campamento y lo llevó hacia el monte. Dice, esto es el 17, y se detuvieron al pie del monte, porque Dios le había dicho, no se acerquen ni lo toquen al monte, pero tenían que salir del campamento para estar frente al monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Sigo. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cumbre, y Moisés subió. Y Yahweh dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites que yo le había dicho, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahweh, para que Yahweh no haga en ellos estrago. Estoy leyendo como está en la Biblia. Y Moisés dijo, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Entonces dice el Señor, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Yahweh, no sea que haga estragos con ellos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿Cuántas veces subió y bajó? Aquí lo tiene. Y allá empieza a hablar. Dios habla arriba con Moisés, abajo todos ellos escuchaban. Voy a hacer una pausa porque Román Martín dice, Dios le bendiga, Enzo Domínguez, gracias por compartir su conocimiento, Dios le bendiga y proteja a usted y su familia. Bueno, gracias, es simplemente para mostrar a aquellos que están conectados y nos van dejando algún mensajito. Continúo para que no se distraiga aquel que se clavó ahí y se quedó viendo, ¿cierto? Porque después, claro, yo entiendo, muchos salen, a muchos hasta le ofusca esta palabra. Quieren escuchar aquellas palabritas mediocres que lo hacen sentir bien un momento, pero que no le edifican a nada. Y quiero decirle que lo único que usted debe aceptar y recibir en su corazón es la palabra de Dios tal cual Él la habló y la dijo. Yo no soy el único que habla o dice esto. Hay muchos que lo hacen. Y generalmente son aquellos que por un motivo o por otro son rechazados. Permiso. Pero
Aquí vemos al Señor diciendo estas palabras. Y habló el Señor y dijo, yo soy Yahweh tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento. Dice, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Segundo, primer mandamiento. Yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Hoy podemos actualizarlo si quieres. Yo soy Yahweh, tu Padre, que te saqué del mundo. No tendrás otro Dios delante de mí. El primer mandamiento. Quédese tranquilo, usted diga, no, yo no tengo otro Dios delante. Bueno, listo, ya está. Segundo, no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni en el mar, ni debajo de él, ni debajo de la tierra. Usted tiene que entender que el sol está para arriba, las estrellas, la luna. Ninguna de esas imágenes nosotros vamos a adorar, ni siquiera algo, por ejemplo, un crucifijo o un ángel, nada, nosotros vamos a adorar solo a nuestro Dios. Hasta ahí vamos claros, son dos mandamientos. ¿Qué es acercarnos a un Pentecostés? Que en el camino nosotros sepamos los mandamientos. Haga la prueba, usted en su casa, y diga, yo sé los 10 mandamientos, y yo los voy a ir nombrando, leyéndolos en la Biblia. No inventando el mandamiento, sino leyéndolo en la Biblia, y usted en su mente diga, epa, este sí lo sé, y vaya contando 1. Este también lo sé, 2. Este también lo sé, 3. Ojalá sepa los 10, qué bueno. Pero en la gran mayoría de las veces, la gente sabe 6, 7, y los demás los tiene confundidos. La mayoría de las veces. Ir hacia un Pentecostés y ni siquiera conocer los mandamientos, eso es un grave problema, ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos qué cosas nos mandó Dios a hacer. Entonces, no te inclinarás a ella, ni le honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios fuerte, celoso, celoso. No quiere que tenga otros dioses, él se enoja, aborrece. Ahora se lo voy a leer. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quién es una persona que aborrece al Señor? Alguien que tiene una imagen y adora una imagen. Ahí tiene. Y usted dirá, bueno, pero esos son aquellos que tienen imágenes. Cuidado. El fútbol. Cuidado. No quiero decir que no podemos ver, no estoy hablando, no se vaya a los extremos. Estoy hablando de aquella persona que deja a Dios por el fútbol, que deja a Dios por un auto, que deja a Dios por un trabajo, que deja a Dios por un dinero, estoy hablando de eso. Entonces, hay imágenes de adoración religiosa, pero hay otras imágenes de adoración que nosotros las ponemos en el lugar de Dios. Cualquiera de esas, Dios dice que aborrece. Ya tiene los 2 mandamientos primeros, el 1 y el 2. Mira que dice en el versículo 7, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Acá tenemos primeramente algo. Él dice su nombre, Yahweh, lo dice, y no lo usarás en vano, primero. Y después dice, yo no voy a tener por inocente el que lo use en vano. O sea, plantea una disciplina. De los 10 mandamientos, en el único que plantea una disciplina es en el nombre, para quien lo use en vano. De los otros 10 no está planteando la disciplina. Está, porque el no matarás, claro que es pecado si mata, ¿cierto? Pero acá está en el mismo mandamiento, la disciplina. No te va a tener por inocente si lo usas en vano. Entonces, ¿qué es usarlo en vano? Bueno, entendamos, si yo tengo que nombrarlo a él, tiene su nombre. Dios no es el nombre de Dios. Dios no es su nombre, Dios es un título, Señor es un título. Si quiere, vamos a los nombres hebreos. Adonai es un título que quiere decir Señor también. Elohim, ¿cierto? O Elohim, como dicen algunos, ¿cierto? Es un título que quiere decir Dios, pero no es el nombre. Es como que él me diga a mí, pastor, bueno, es un título, pero no es mi nombre, yo me llamo Enzo. Entonces, que me diga, pastor Enzo, bueno, está ahí diciendo el título y está diciendo mi nombre. Entonces acá él dice, yo soy Yahweh tu Elohim, o sea, yo soy Yahweh tu Dios. Él mismo lo está usando, ¿cierto? Para que sepa que es a él solo quien adoramos y que su nombre es Yahweh. Entonces no usarlo en vano tiene que ver con 2 cosas. Primero,
Tenemos que saber cuál es el nombre. Y segundo, usarlo cuando corresponde. Cuando corresponde. Usarlo en vano es usarlo mal. Se me cae la lapicera, ¿cierto? Generalmente uno dice, ¡ay, Dios mío! ¿Cierto? Imagínense que a alguien se le caiga la lapicera y dice, ¡ay, Yahweh mío! No lo use en vano. Úselo para dirigirse a Él, para expresarse a Él o para testificar de Él como lo estoy usando yo ahora en una enseñanza. También vano quiere decir vacío. Vacío quiere decir que no lo nombre. O sea, si usted dice, Dios mío, o usted dice, Señor mío, y nunca lo nombra, también está vacío. Él tiene un nombre para que usted lo llame por su nombre. En el número 4, por eso cuando digo los mandamientos, mucha gente empieza a decir, son los que yo tengo confusión. Claro, yo también las tenía. 30 y pico de años de creyente, hace 5 años aproximadamente que yo empecé a ver esto tal cual está escrito. Claro que al principio no me gustó para nada y hago como muchos que de los que te están viendo y después te dejan de ver, me dicen, estás judaizando, está hablando macana. Sí, yo también hice lo mismo, exactamente lo mismo. Primero yo era católico y me convertí hace 33 años, en el año 86. Y me parecía que los evangélicos, que es donde yo me acerqué, hablaban macana, hablaban estupideces. Y después cuando me acerqué, yo mismo empecé a hablar de eso. Después esto me parecía que estaba mal, que era judaizante, hasta que empecé a leerlo. Y cuando lo empecé a leer está la Biblia. La Biblia no judaiza. La Biblia te hace ser su pueblo. El que cree en Jesús y le recibe en su corazón, Él le da el derecho de ser hecho hijo de Dios. Los hijos de Dios es Israel. Israel no es el que propiamente nace en la tierra de Israel. Israel es aquel que recibe al Mesías como su Salvador. Ese es el único pueblo de Dios que hay. Los que han nacido en la tierra de Israel, ¿cierto? O son hijos en la descendencia de Israel, si no han recibido, escúcheme bien, si no han recibido al Mesías como su Salvador, pues no son hijos de Dios. Y los que no hemos nacido en Israel, que somos aparte de lo que es la descendencia, y creemos en Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, creemos en el Mesías como nuestro Salvador, Él, el Padre, nos da el derecho de ser hijo. ¿Qué hace Dios? Nos injerta, nos coloca dentro de lo que es Israel. ¿Qué poco le gusta esto a los que no creen en el Mesías? ¿Y cómo les molesta a aquellos que dicen, nosotros somos el Israel espiritual porque los otros son el Israel físico? No hay Israel espiritual y no hay Israel físico. Hay un solo Israel, que son aquellos que son los hijos de Dios, el pueblo especial y el pueblo escogido, que es el pueblo que Dios eligió, que es cuando nos hacemos sus hijos, y es el pueblo que guarda su palabra y hace su voluntad. ¿Quiere que hagamos el Padre Nuestro? Mire qué sencillo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Yahweh. ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre? Santificado sea tu nombre, Yahweh. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo. ¿Cómo se hará en el cielo la voluntad de Dios? ¿Qué piensa usted, que los ángeles son como nosotros, que andan dudando o andan pecando? No, en el cielo es sí o sí lo que Dios dice. Debería ser así. Si yo estoy diciendo que se haga tu voluntad en mi vida, ¿cuál es tu voluntad? Algunos le llaman que la voluntad de Dios cuando Él dice, hacé para la derecha y yo doblo para la derecha, vete al norte, vete al sur. Sí, hermano, no voy a decir que eso no es la voluntad de Dios porque estaría mal. Si Dios me dice a mí, Enzo, ándate para allá, yo tengo que ir para allá. Bien, pero ¿cuál es su voluntad que no tiene cambios? La palabra. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo. No el Nuevo Testamento. Porque Jesús no predicó con el Nuevo Testamento porque no lo tenía. Ni siquiera Pedro tenía el Nuevo Testamento. Ni siquiera Pablo. 25 años después, Pablo, cuando volvía del tercer viaje misionero, estaba contando los días para llegar a Pentecostés a Jerusalén. Lea Libro de los Hechos, capítulo 20. Léalo todo y va a ver qué decir. Estábamos a 5 días, a 20 días. Y va hablando de los días, porque va contando los días y dice, y quiero llegar, si fuere posible, a Jerusalén.
¿Por qué? Porque era allí donde se festeja a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Pablo está hablando de los panes sin levadura. Pablo está hablando en el capítulo 20. Nos quedamos para hacer la fiesta de los panes sin levadura, creo que fue en Troas. ¿Me entiende? Entonces, Pablo, 25 años después, ¿y qué pasó con todos nosotros después? Nos enseñaron que eso es para los judíos, que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cómo? Judíos. Si acá la Biblia dice que son fiestas de Él. Yo termino con los mandamientos, porque llego al cuarto mandamiento. El único mandamiento que Dios le da al pueblo que le dice, acuérdate. Acuérdate de no matar. Nunca dijo eso. Dijo, no matarás, no cometerás adulterio. Dice, no codiciarás. Bueno, pero no dice acuérdate. No. Acá hay uno que dice acuérdate. Porque ese mandamiento comienza en el libro de Génesis, cuando en 6 días Dios hace todo el cielo y la tierra. Y el séptimo día Él descansa para ver a su obra. 6 días, por eso dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, apartarlo. No lo hagas religioso. Religioso es santificarlo. Ay, que sea santo, que mi celular sea santo. No hablo de eso. Aunque es lo mismo, ¿no? La Biblia dice santificarlo. Santificar o santo significa apartado. Es como, bueno, yo acá no lo tengo. Yo tengo 2 teléfonos. Tengo uno apartado. Uno es para mi trabajo. No voy a decir santificado porque no está santificado, no es el término que correspondería, pero lo aparte solo para el trabajo. Ese celular, yo termino mi hora de trabajo y lo apago. No me interesa porque quien me llama a ese número no me interesa. Bueno, ahora lo voy a hacer más. Yo tengo 7 días y usted tiene 7 días en la semana, pero hay un día que lo tenemos que apartar para Él. Hay un día que Él nos llama para estar con Él, el día sábado. Lo dice la Biblia. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y vuelvo a la pregunta que hice anteriormente. ¿Será que Dios habló del monte y todo el pueblo escuchaba abajo y a Moisés y le dijo, yo te voy a hablar a ti y al mismo tiempo le hablo a ellos para que crean que lo que te digo a ti también se lo estoy diciendo a ellos? Luego se lo dejó escrito en la tabla de piedra, la rompe y después hace vuelta de nuevo y escribe Dios las 2 veces con su dedo, escribe las tablas. Para decir esto, para que después alguien diga, no, el sábado ahora es el domingo. ¿De dónde sale que es el domingo? Mire lo que está haciendo Dios acá. El temor que está infundiéndole al pueblo para que después cualquiera diga que es un domingo. Vamos a decir, ¿quién fue el que dijo que es un domingo? Fue en el año 325, fue el emperador romano Constantino, que se le llama el primer papa, quien cambió del sábado para el domingo. Fue él. Porque los discípulos lo pueden ver a Pablo el día sábado, o sea, el día de reposo, o el Shabbat, que es el nombre como corresponde, haciéndolo como todos. 25 años después de Jesús y venían cumpliendo todo lo mismo de antes. O sea, ya estaba Jesús, ya había muerto, ya tenían la interpretación correcta, cierta de lo que fue la Escritura. Y ellos, estando allí, estaban cumpliendo con un Shabbat, o un sábado, o un día de reposo. Póngale el nombre por ahora como quiera, hasta que lo aprenda. Pero sepa esto, mi hermano. En el año 325 de la muerte de Jesús, un romano lo cambió. En el año 325. En el año 1582 otro romano. Pero en este caso un papa. Por eso Constantino es el primero. Y acá tenemos a otro. En el 1582 nos cambió el calendario. Tenemos que observar la palabra de Dios como Él la dijo. No como nos quieran decir. No importa que usted no sabía esto, yo tampoco lo sabía antes hasta que lo encontré. Y no lo encontré porque alguien vino y me habló mal del Papa, ni me habló mal de Constantino, no fue eso. Me mostraron, acá tenés en la Biblia. Pablo guardó, la Biblia nombra a Pablo en un sábado, en un día de reposo, más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Los discípulos, cuando Pablo vino, creo que del segundo viaje o el primer viaje misionero, no recuerdo, que tenían un tremendo problema porque había como hoy, había gente que quiere judaizar, o sea, hacer a las personas practicar el judaísmo, que es una secta.
Lo digo yo para que lo tenga bien claro, porque a mí no me interesa el judaísmo. A mí lo que me interesa es la palabra de Dios. Entonces, cuando pasaba eso, ¿qué quiere decir? Que los griegos se convertían y había algunos apóstoles por ahí que le decían que tenían que circuncidarse, o sea, judaizarlos. Entonces, Pablo reportó esto y se armó un concilio en Jerusalén, que son los mismos apóstoles que estaban antes. Uno de ellos, que era el presidente, que era el hermano carnal de Jesús, que se llamaba Santiago, el hermano, o sea, también el hijo de María. Y estaban ahí, se reunieron, y ahí lo dejaron escrito. Y dijeron, esto es lo único que le vamos a pedir a los que se conviertan que no son judíos. Que se abstengan de idolatría. Escuche bien, idolatría, primero y segundo mandamiento. Que se abstengan de fornicación, que tiene que ver con carne, pero también tiene que ser fornicar con dioses. O sea, idolatrar, hacer imagen, pero también tiene que ver con lo físico, ¿cierto? 2, de sangre y de ahogado. Estos dos mandamientos tienen que ver con leyes bíblicas de comidas. Que algunos dicen, no, eso ya no sucede más. Sangre, no comerás sangre, y ahogado, tiene que ver con comida. Y escuche esto, ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva? O sea, vamos a decir el primer mandamiento que les dio, no coman de este árbol. ¿Se da cuenta? Porque algunos dicen, no, que cualquier cosa se puede comer ahora porque Dios ya no dice más que es inmundo, ni el cerdo, ni esto. No vamos a entrar en detalle ahora, ya haremos alguna enseñanza más adelante. Dios lo que dijo que es inmundo y que no se debe comer, acá lo tenemos, sangre y ahogado. Entonces, y dice, el concilio dijo, estas 4 cosas para que entren a la iglesia, para que entren al grupo que se congregan, en la casa de la Mirta, en la casa de la Julia, en la casa de la Susana, en la casa de Pablo, en la casa de Pepe, esos hermanos que se van a congregar ahí, estas 4 cosas son los requisitos para que estén congregados. No estoy hablando que estamos en una campaña y vienen prostitutas, ladrones, eso es otra cosa. Congregados es el lugar donde yo ya soy un discípulo de Jesús que practico su palabra. Entonces, y le dijo, estas 4 cosas se le piden y tienen, esto que estoy nombrando yo, ya tenía más de 25 años después de la muerte de Jesús, que se llama el Concilio de Jerusalén, que lo tiene en el libro de los Hechos. Y dice para terminar, dice, estas 4 cosas es lo que se le va, los requisitos que se le piden. Y después tienen cada sábado, cada día de reposo, cada Shabbat, lo tienen a Moisés, escuche, lo tienen a Moisés para que aprendan las otras cosas. Requisitos, estos 4, y después lo tienen a Moisés, la escritura. Podrían haberle dicho, estas 4 cosas, y después de acá un tiempo, cuando se empiecen a traducir los libros, van a tener el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo. No dijo eso. Dijeron acá, dice, tienen las escrituras. Lo tienen a Moisés, significa las escrituras, los 5 libros de la Biblia. ¿Cuán equivocado estábamos? Estoy haciendo todo un esfuerzo para poder decir estas cosas, porque sé que a algunos les molesta, porque a mí me molestó muchísimo cuando yo lo escuché la primera vez. Pero ahora usted que está escuchando esto, ¿cierto? En directo o después grabado, porque yo grabo un video y después pasa una semana, 2, ya lo vieron más de 400, 500, 1000 personas, ¿cierto? ¿Y cuánta gente va a escuchar esto después? No se quede con mi imagen. Algunos me conocen, sí, yo sé que Lenzo vive allá. Lo mismo decían de Jesús, Jesús el hijo del carpintero. Oiga, olvídese de mí, tome las palabras, vaya a la Biblia, léalo. Y si es así, no me dé las gracias, nada, no tiene que hacer nada. Yo soy un mensajero, nada más. Le entrego una carta. Mire la palabra y diga, ¡epa! ¿Es así? Y si es así, actúe conforme a eso que está escuchando. Sigo con el mandamiento número 5. Acuérdense, eran 2 tablas. En una había 5 y en la otra había 5. Ya le leí 4. Ahora voy al 5. Honra a tu padre. A ver si lo encuentro en la Biblia mejor para leerlo. En el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Honrar al padre y a la madre tiene que ver, primero, con nuestro Padre Celestial. Primero. Segundo, tiene que ver con aquellos que nos enseñan la palabra. Honrar. No está diciendo obedecer, porque si te dice fumar,
te dice, haz esto que está mal. No, no. Honra quiere decir que una persona te está enseñando la palabra, ¿cierto? Vos aprendes la palabra, vas a ir honrando a esa persona. Esa persona supuestamente con el tiempo va a tener sus canas, vamos a decir. Hónrelo. Pues después ya quizá no va a poder enseñar más porque va a estar muy viejo. Hónrelo, no se olvide de él. Ya sea su padre físico, su madre física. Personas como yo que no tenemos papá ni mamá en este tiempo, entonces digo, no, entonces yo soy libre de este mandamiento. No, tengo que honrar a aquellos hombres de Dios que enseñan la palabra sin levadura. Tengo que honrar a mi Padre Celestial. Aquellos padres que nos enseñaron las Escrituras. Entonces, ya terminé con la lista de un lado. Ahora vamos a la otra lista. Dice, mire cuando ya entramos al otro lado, que tiene que ver con el prójimo. Todos estos 5 mandamientos tienen que ver con nuestro Padre. Ahora vamos al segundo 5. No matarás. Ninguna explicación más. No cometerás adulterio. Ninguna explicación más. No hurtarás. Ninguna explicación. Solamente no lo hagas. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, no darás un falso testimonio de alguien. No mentirás sobre alguien. Estas son cosas que son muy peligrosas en la época que fue dado. Hoy las leyes son distintas. Antes vos decías, aquel que está allá, no sé, violó a alguien. Lo mataban a pedrada. Está bien, no era tan rápido como yo lo estoy diciendo, ¿cierto? Entonces cualquiera que mentía podían matar a una persona por una mentira. Hoy te pueden juzgar y a veces no decirte nada. El 16 dice, no hablarás, no, ya lo dije. El 17, que sería el 10º, no codiciarás. Ese es el mandamiento general y ahora lo especifica. La casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno de tu prójimo. O sea, no codiciarás nada del otro. Lo que no tenés, no lo tenés. Punto, pero no lo codicies. Bien. ¿Qué pasó con esto? Cuando Dios terminó con estos mandamientos, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Terror había en la gente que había escuchado al Señor hablando desde el monte. Le pidieron, Moisés, tenés que ser vos el intermediario entre nosotros. Esto se repitió 50 días después de la muerte de Jesús. Hubo estruendo, un viento recio, vino lenguas repartidas de fuego, testigos observando y viendo eso, algunos viéndolo como borrachos y todo lo que usted quiera. Todo eso es esto que está acá, que vimos recién, es una sombra profética de algo que iba a suceder. No hacemos una fiesta de Pentecostés para que las paredes se muevan. No hacemos una fiesta de Pentecostés como la que va a venir ahora de acá 50 días para que caigan lenguas de fuego y demás. No. Si Dios quiere hacer algo, pues Él es Dios, Él lo hará. Lo que sí tiene que ser es que yo vaya en un camino preparado para que cuando llegue a ese lugar, Dios pueda hacer en mí, darme de su poder para que yo pueda ser un testigo fiel y hablar con fidelidad lo que Él dice en su palabra. Cosa que estoy intentando yo hacer ahora. A pesar de que yo ya conozco aquellos mensajes que la gente termina y me escriben 1000 cartas y te dicen, ay pastor, cuando dijo esto me alegró mi vida, me alentó, me dijo esto. Ya lo conozco eso. Y fue muy lindo, muy lindo. Termino estos mensajes y en vez de tener alguno que te diga alguna cosa así, ¿cierto? Empezás a escuchar gente decir, no, es muy fuerte, pastor, eso es muy duro, pastor. Entonces, ¿sabe por qué Jesús tenía 12 y no tenía 500, 1000, 2000, 5000? Ya lo sabe. Es dura la salvación. Y el tema de la salvación es más complicado aún ahora. ¿Somos salvos por gracia? Sí. ¿Para qué? Para que conozcamos a aquel que nos salvó, podamos agradecerle y luego de agradecerle, Él nos dice, obedece mis mandamientos. Camino Pentecostés son 50 días. Y usted y yo nos tenemos que preparar para ese día 50. Porque quizá usted no lo sabe, yo adelanto algo, yo cuento los días, sé cuál es el día 50, porque ya lo dije y lo voy a volver a repetir, pero
Yo tengo que contar los días para prepararme, día tras día, decirle gracias Señor, estoy en el día. Hay muchas maneras de decirle, la correcta es, ya están 3 semanas cumplidas y este es un día de la próxima semana. O puede decirle, este es el día 22. Quiere decir, me faltan 28 días para aquel día 50. Y lo espero, lo anhelo, lo deseo y me preparo día tras día, trato de saber, sé tus mandamientos Señor y los repito. Oro a Dios, me intento preparar para aquel día recibir una dádiva especial de Dios, poder de Dios para poder ser testigo, para que cuando yo esté hablando ahora, muchas personas puedan escuchar y no quiero, o sea, no es que no quiera, no hace falta que nadie me agradezca ni me diga nada, no, antes ocurría porque dábamos palabras que a la gente las alentaba. No digo que esto no alienta, esto sí alienta, pero hay que comprenderlo verdaderamente. La gente le gustaba cuando te cuentan un cuentito, te hacen un chiste, que no digo que no se pueda hacer tampoco, pero la palabra tiene que ser enseñada y dicha. Acá vemos a la gente, lo escucharon hablar del Señor y tuvieron terror. Tuvieron. No, Moisés, háblanos tú, que no nos hable más Él. Tenemos miedo de caer muertos porque están sucios. Nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y no podemos andar sucios, porque para eso cuando tenemos comunión, Jesús es nuestro abogado. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y yo le pido perdón, Señor, perdóname por mis pecados. Y ahí Él intercede. Jesús es mi abogado. Dios me perdona, que es el Padre. Y ya estoy en condiciones nuevamente, porque ese es el hombre nuevo. Ese es el Espíritu que me lleva a mí a pasar por arriba el pecado, porque no puedo cumplir. Pero la ley, lo que me enseña, la palabra, lo que me enseña es lo que está mal, para que cuando yo lo vea pueda pedir perdón. Mi hermano, he llegado al final de este mensaje, de esta palabra. No sé cuántos minutos me habré excedido o no. Simplemente he llegado al final de la parte 3 del camino a Pentecostés. Espero pronto estar con el capítulo 4, 5, no sé cuántos faltarán para continuar, para alentarlo a que llegue el día 50. El día 50 es el día 9 de junio, es el domingo 9 de junio. Ese es el día que Dios nos cita. No es el día que nosotros hemos elegido para hacer la fiesta de Pentecostés. No, el 9 de junio, ¿cierto?, es la recordación de los 50 días después que hemos recordado la resurrección de Jesús. Primero recordamos la muerte, que fue la Pascua, luego recordamos la resurrección. En el día que recordamos la resurrección contamos 50 días y ahí tenemos el día de Pentecostés. Eso lo enseña el Señor en el libro de Levítico, capítulo 23, y es el día que Él nos cita. Es el día que Él quiere dar lo que Él quiera dar. No es el día que yo quiero hacer la fiesta y Dios tiene que hacerme caso a mí. Él es el soberano, Él es el que manda y yo hago y usted hacemos la voluntad de Él. Yo me despido del programa. Agradezco a todos los que se conectaron, a los que saludaron, a aquellos que saludan luego, después también, y se olvidan que ya no estoy más en vivo. A todos un gran saludo y voy a hacer una oración como siempre lo hago antes de despedirme. Esta oración está en el libro de Números, capítulo 6, y es mi intención y mi corazón que usted también pueda aprenderla y haga esto siempre en su casa, porque ahí nos vemos al Padre. En Números, en el libro de Números, capítulo 6, enseñándonos a orar y dice, cuando oren pongan mi nombre sobre los hijos y cuando oren pongan mi nombre sobre Israel, sobre los hijos de Israel, dice, y yo los bendeciré. Entonces yo voy a hacer esa oración y Dios los va a bendecir, porque es lo que Él enseñó. Lean el capítulo 6 del libro de Números, al final, creo que el versículo 22, allí lo tiene. Y la oración dice así: Yahweh bendiga y guarde toda su casa, toda su familia. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre toda su casa, toda su familia y tenga de usted misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre toda su casa, toda su familia y ponga en ustedes paz, o lo que mejor es, Shalom. Dios le bendiga ricamente. Nos vemos en el próximo capítulo de este programa titulado Tiempo de Retorno. Es una gran bendición poder haber compartido con todos ustedes y para mí es una gran bendición el hecho de saber de que en esta hora de programa he podido testificar y hablar algo que enseña y vamos a seguir haciendo el camino de Pentecostés día tras día hasta llegar al día 50 y poder recibir aquella gran bendición de Dios. Nuevamente Dios le bendiga, nos vemos.